Capítulo número 30. Clasificación de las obligaciones. Generalidades. Como las obligaciones presentan diferencias entre unas y otras a los fines de su estudio en general, resulta conveniente clasificarlas. A tal efecto nos ha parecido adecuado practicar las distinciones teniendo como pauta cada uno de sus elementos, es decir, el vínculo, el objeto y los sujetos. Desde el primer punto de vista, es decir, atendiendo al vínculo jurídico, distinguiremos las obligaciones del derecho civil y las del derecho de gentes, las civiles de las honorarias, las de derecho estricto de las de buena fe, las civiles de las naturales. Según el objeto, es decir, teniendo en cuenta la prestación, las clasificaremos en obligaciones de dare, facere y praestare, en determinadas e indeterminadas, en divisibles e indivisibles. Finalmente, desde el punto de vista de los sujetos, dividiremos las obligaciones de sujeto fijo, determinado o invariable, y las de sujeto indeterminado o variable, las de sujeto único y las con multiplicidad de sujetos. 2. Obligaciones de derecho civil y de derecho de gentes. Esta clasificación es consecuencia de la distinción entre derecho civil y derecho de gentes, que se hace en las institutas en el libro primero, título segundo, parágrafo primero. En efecto, las obligaciones más antiguas derivaban de instituciones del derecho civil, como ocurre con las nacidas del nexum, del esponcio y estipulatio, del contrato literal romano. Eran estos negocios abstractos, solemnes, accesibles inicialmente solo a los ciudadanos romanos. Con el andar del tiempo se fueron incorporando negocios del derecho de gentes, es decir, de ese sistema u orden común, a todos los pueblos, el que sin lugar a dudas aportó la mayoría de las obligaciones que llegaría a reconocer el derecho romano. Tanto es así que en el digesto, en el libro primero, título primero, parágrafo quinto, se dice: por este derecho de gente se introdujeron las guerras, se dividieron los pueblos, se fundaron los reinos, se distinguieron los dominios, se pusieron límites a los campos, se construyeron edificios, se instituyeron el comercio, las compras, las ventas, los arriendos, los alquileres y las obligaciones o excepción de algunas que fueron introducidas por el derecho civil. Estas obligaciones iuris gentium, como las derivadas del comodato, depósito, compraventa, locación, etc., se reconocieron en la medida que las exigencias comerciales se fueron dando y los romanos fueron entrando en contacto con otros pueblos. Los negocios productores de estas obligaciones carecieron del formalismo de los derechos civil. 3. Civiles y honorarias. También en materia de obligaciones tuvieron los romanos instituciones derivadas del derecho civil, es decir, de las leyes, senado-consultos, constituciones imperiales y otras nacidas del edicto de los magistrados, como el pretor, edil, prefecto del pretorio. La distinción aparece en las institutas, en el libro tercero, título 13, parágrafo primero, aunque utilizando la expresión pretorianas como equivalente de honorarias. Nosotros preferimos esta ya que no solo el pretor sancionó obligaciones, sino que también lo hicieron otros magistrados, como el edil curul en materia de vicios y vitorios, por ejemplo. En realidad, para los clásicos, verdaderas obligaciones fueron las del derecho civil. A las del derecho honorario se cuidaron de darles tal nombre, recurriendo a la expresión actione teneri, estar sujeto a una acción, para referirse a ellas, aunque en sustancia los efectos prácticos de unas y otras fueran los mismos. La única diferencia habría estado dada por el carácter perpetuo de las obligaciones civiles, a diferencia de la anulidad de las honorarias. Para la concesión de acciones, el magistrado se valió de los conocidos expedientes de las fórmulas ficticias e infactum. Como ejemplos de una y otra podemos citar el de la concesión de la acción, de la ley Aquilia a los peregrinos y la sanción del pacto de hipoteca. Respectivamente, la distinción no existe en realidad en la época de Justiniano, no obstante lo cual la instituta la recuerda al comenzar el título 13 del libro tercero, según se señalara antes. 4. De derecho estricto y de buena fe. La diferencia entre obligaciones de derecho estricto y de buena fe resulta de la diversa facultad de apreciación del juzgador, ya que en las primeras ella estaba reducida prácticamente al control de la observancia de los requisitos formales del negocio, mientras que en las segundas aquella facultad era mucho mayor, ya que se podía tener en cuenta la intención de las partes y la equidad en la fijación de la condena. Así, en las acciones de derecho estricto, como eran las derivadas de los contratos verbales, del contrato literal y del mutuo, en la intentio de la fórmula indicaba el pretor las pretensiones del actor
y la relación jurídica invocada para fijar en la condenatio el monto de la condena pecuniaria que debería imponerse al reo de acogerse la demanda. No se sometía a la decisión del juez, más que una cuestión de derecho, por lo que éste solo debía investigar si existía o no el crédito mencionado en la intentio. En cambio, las obligaciones bonae fidei, estas limitaciones no existían, ya que el juez podía tener que resolver varias cuestiones de derecho y estimar el monto de la condena. Además, una vez reconocidas las excepciones doli y quod metus causa, su inserción en la fórmula en la etapa in iure era imprescindible, tratándose de acciones stricti juris. En cambio, en las de buena fe no era necesaria su inserción en la fórmula para que el juez pudiera considerarla en la etapa apud iudicem. 5. Civiles y naturales. Generalidades. De ordinario, las obligaciones estaban protegidas mediante una actio, es decir, que el acreedor disponía de un medio para exigir al deudor el cumplimiento de la prestación. A estas obligaciones que constituyen la regla, suele conocérselas con el nombre de obligaciones civiles o perfectamente sancionadas. De ellas no haremos aquí ningún desarrollo, remitiéndonos a lo dicho al tratar de la obligación en general. Por oposición a estas, se habla de obligaciones naturales para señalar ciertas relaciones que, aun teniendo la estructura de la obligación y carácter patrimonial, carecen de acción para exigir el cumplimiento de la prestación, no obstante lo cual producen ciertos efectos jurídicos, lo que permiten incluirlas dentro de la órbita jurídica. Cabe señalar que las fuentes utilizan también la expresión obligaciones naturales para señalar algunas obligaciones derivadas del ius gentium, pero en tales casos la calificación de naturalis atiende solo el fundamento de la obligación y no a la carencia de acción, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 126, digesto en el libro 12, título sexto, parágrafo 15, al principio, y en el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 84 primero. Digesto, libro 46, título primero, parágrafo 16 cuarto. Para los clásicos, obligaciones naturales solo habrían sido las contraídas contractualmente por un esclavo, servus, o por un filius familia, aunque también analizaron otros casos de naturaleza heterogénea, en los que faltaba acción para exigir el cumplimiento de la obligación. No obstante, lo cual no procedía la condictio indebiti. Los compiladores abarcaron todos estos casos bajo la denominación como de obligaciones naturales, basadas en el derecho natural, llegando incluso a admitir la solutio retentio, retención de lo pagado, en el caso de algunos deberes que no son en realidad jurídicos, sino morales, religiosos o sociales, que los romanistas llaman obligaciones naturales impropias. Efectos. Como señaláramos antes, no obstante la carencia de acción, las obligaciones naturales producen efectos jurídicos que permiten separarla de los simples deberes morales. Entre ellos, el más importante es la soluti retentio, retención del pago, que consiste en la facultad que tiene el acreedor de una obligación natural, que ha recibido el pago de ella, de quedarse con lo pagado, repeliendo así la condictio indebiti intentada por el deudor que aducía haber pagado lo que no debía, aunque el único texto que se refiere al asunto en el digesto en el libro 46, título segundo, parágrafo primero está casi seguramente interpolado, no hay duda de que al menos para el derecho justiniano la obligación natural era susceptible de novación. No importa qué obligación haya precedido, si natural o civil u honoraria, y si verbal o real o consensual, así pues cualquiera que sea la obligación que haya precedido, se puede novar con palabras con tal que la siguiente obligación sea válida. También es posible garantizar con fiadores una obligación natural. Se puede recibir fiador siempre que haya alguna obligación civil o natural a la que sea aplicado. En el digesto en el libro 46, título primero, parágrafo 16, tercero. Véase Gallo en el libro tercero, título 119. O asegurarla mediante prenda o hipoteca. Se ha de saber que se
puede dar en hipoteca una cosa por cualquier obligación, o por obligación civil u honoraria o simplemente natural, según elige en el libro 20, título primero, parágrafo quinto al principio. Finalmente, aun cuando es probable que el texto originario no tuviera la extensión que se le adjudica en la compilación justiniana sea solo en determinados casos o en la generalidad de ellos, no hay duda de que también la obligación natural podía ser opuesta en compensación, pues así se dice en el digesto en el libro 16, título segundo, parágrafo sexto. Se comprende en la compensación también lo que se debe naturalmente. Enumeración. Seguramente la obligación natural fue reconocida por vez primera en el caso de las obligaciones de los esclavos. Estos respondían personalmente por los delitos públicos que pudiesen cometer y en el caso del delito privado procedía la acción noxal de la que el dueño podía liberarse abandonando el siervo. En el ámbito contractual, por su condición, eran en principio incapaces de quedar obligados, según el digesto en el libro 50, título 17, parágrafo 22 al principio. Sin embargo, como el esclavo era una persona, un hombre, tenía de hecho la posibilidad de contraer una obligación, sea con su propio amo o con un tercero, circunstancia que se vio favorecida con la aparición del peculio. En efecto, si bien ni el amo ni el tercero podían demandar al esclavo, si éste voluntariamente pagaba el peculio, se veía disminuido y el dueño no podía pretender repetir como indebido el pago, ya que respondía frente al acto de peculio en los límites del peculio. El paso siguiente consistió en considerar que el esclavo que pagaba la deuda después de manumitirlo no podía repetir, ya que si esto no era posible durante el estado de esclavitud, tampoco podía serlo terminado este. En este punto es conveniente tener presente lo sostenido por Jaboleno en el digesto en el libro número 35, título primero, parágrafo 43. Un señor había legado 5 áureos a su esclavo, de mi heredero a Estico, mi esclavo, que dispuse en el testamento que fuese libre. Los 5 áureos que en mis libros les debo. Escriben a Musa, que respondió Servio, que nada se le pagó al esclavo, porque el señor no había podido deberle nada al esclavo. Yo opino que, conforme a la intención del testador, se ha de atender más bien a una deuda natural que a una civil, y este derecho observamos. En el digesto en el libro 12, título sexto, parágrafo 64, Trifonino se expresa de manera coincidente. Si lo que el señor debió a su esclavo se lo pagó ya manumitido, aunque creyendo que le estaba obligado por alguna acción, no lo podrá sin embargo repetir, porque pagó una deuda natural, porque así como la libertad se contiene en el derecho natural y la denominación fue introducida por el derecho de gentes, así se ha de entender naturalmente en la condictio la razón de lo debido o de lo no debido. Respecto de las relaciones contractuales con los terceros, dice Paulo, el esclavo se obliga también naturalmente y por consiguiente si alguno pagara en su nombre o como escribe Pomponio el mismo manumitido, con su peculio cuya libre administración tendrá no podrá intentarse la repetición, según el digesto en el libro 12, título sexto, parágrafo 13. Por su parte, de manera concordante, se expresa Ulpiano en el digesto en el libro 44, título séptimo, parágrafo 14. Los esclavos se obligan ciertamente por los delitos, y si fueran manumitidos permanecen obligados, mas en virtud de contratos no se obligan en verdad civilmente, sino que se obligan solo naturalmente. De indudable clasismo es la obligación natural de los filifamilias, como es sabido. Estos podían adquirir según el derecho civil créditos contra terceros en provecho del pater. De la misma manera, podían obligarse respecto de terceros, aunque la acción respectiva no podía ejercitarse mientras permaneciesen bajo la patria potestad, respecto del pater o de los demás hijos de familia, era posible que el filius contrajese una deuda y la pagara después de emancipado. En estos casos se entendió que no podía repetirse lo pagado porque la deuda existía naturalmente, aunque no civilmente. En tal sentido, merecen citarse los siguientes pasajes atribuidos a Africano. Se preguntó si un padre hubiere prestado a su hijo y este emancipado se lo pagara. ¿Podrá repetirlo? Respondió que sí. Del peculio no hubiere quedando nada en poder del padre, no lo habrá de repetir porque permanece la obligación natural, siendo la prueba que, ejercitando un extraño la acción de peculio, dentro del año el padre deduciría lo que el hijo le hubiese debido, según el digesto en el libro 12,
título sexto, parágrafo número 38, primero. Por el contrario, si lo que el padre hubiese debido al hijo se lo hubiese pagado al mismo, emancipado no lo repetirá, porque aquí se prueba con el mismo argumento que permanece también la obligación natural. Porque si un extraño intentara dentro del año la acción de peculio, se computaría también lo que el padre le hubiese debido. Y lo mismo será también si un heredero extraño hubiere pagado a un hijo desheredado lo que el padre le hubiere debido. Dije esto en el libro 12º, título sexto, parágrafo número 38 segundo. En la época posclásica, el desenvolvimiento de los peculios hizo desaparecer casi totalmente este caso de obligación natural. Otro caso fue el de la obligación contraída en infracción al Senado consulto macedoniano. Este otorgaba una excepción que permitiría paralizar la acción de quien había prestado dinero a un filius, aun cuando accionara después de haber salido de la patria potestad. Sin embargo, la jurisprudencia entendió que si el hijo de familia convertido en pater, en vez de oponer la excepción, pagaba la deuda, es decir, devolvía el importe de lo prestado en contra de lo dispuesto por el Senado consulto, no podía repetir lo pagado. El que tiene a favor una excepción perpetua puede repetir lo pagado por error, pero esto no sucede siempre, porque si la excepción se da verdaderamente por causa de aquel a quien se demanda, se puede repetir lo pagado como acontece en el Senado consulto sobre las intercesiones. Pero cuando la excepción se da en odio a aquel a quien se debe, lo mal pagado no se repite, como si el filius familias recibiera dinero en préstamo contra el Senado consulto macedoniano y hecho ya pater familias, págase, no se repite lo pagado. En el digesto en el libro 12º, título sexto, parágrafo 40, al principio. La capitis de minutio, aún mínima, hacía que desaparecieran de conformidad al derecho civil las obligaciones de quien las sufría, pero ellas subsistían como naturales. Los que son objeto de una capitis de minutio continúan obligados naturalmente por aquellas causas que precedieron a su capitis de minutio, según el digesto en el libro cuarto, título quinto, parágrafo segundo. Un caso de obligación natural absolutamente controvertido en el derecho justiniano es el de la obligación contraída por el pupilo sin las autoritas del tutor, ya que los textos son contradictorios, según el digesto en el libro número 35, título segundo, parágrafo 21, en el digesto en el libro 12º, título sexto, parágrafo 41 y en el digesto en el libro 44, título séptimo, parágrafo 58. Como es sabido, la litis contestatio producía la extinción de la acción. Sin embargo, si el demandado absuelto por una sentencia injusta pagaba, no podía repetir lo pagado, ya que la obligación se consideraba subsistente naturalmente, según el digesto en el libro 12º, título sexto, parágrafo 28 y 60 al principio. La situación no se da en el sistema justiniano al haber desaparecido el efecto consuntivo de la litis contestatio. Suele indicarse también como obligación natural aquella extinguida por la prescripción liberatoria, pero bueno es señalar que se trata de una cuestión controvertida entre los romanistas. Finalmente suele sostenerse que tiene carácter natural la obligación nacida del nudo, pacto, pero lo cierto es que ella aparece, aparece en las fuentes reconocida para el caso particular del pacto de interés, el que obviamente no generaba acción para exigir su cumplimiento, no obstante lo cual pagados voluntariamente no podían ser repetidos, según el digesto en el libro 46, título tercero, parágrafo quinto, segundo, en el código, en el libro cuarto, título número 32, parágrafo segundo, y en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo primero, segundo. Las llamadas obligaciones naturales impropias. Los intérpretes del derecho romano llaman obligaciones naturales impropias a una serie de casos en que los compiladores acordaron la soluti retentio sin que mediara una obligación jurídica, por lo que su fundamento está dado por consideraciones morales, religiosas, etc. Entre ellos puede mencionarse el del liberto que sin que mediara promiso iurata prestaba servicio, operae, a su patrono, en cuyo caso no podía repetir, según el digesto en el libro 12º, título
Sexto, parágrafo 26º, 12º, el que de quien prestaba alimentos a parientes respecto de quienes no tenían obligación civil de hacerlo, el de la mujer, que se constituía una dote creyéndose obligada a ello, según el gesto en el libro 12º, título sexto, parágrafo número 32, segundo. El delegado pagado, no obstante haberse hecho con lesión de la cuarta falsidia en el digesto en el libro 24, título primero, parágrafo quinto, 15º en el digesto en el libro número 36, título primero, parágrafo 47º en el digesto en el libro número 12, título sexto, parágrafo 62º y en el código en el libro sexto, título 50º, parágrafo primero y en el digesto en el libro 42º, título octavo, parágrafo 19º y 20º. 6. Obligaciones de dare, facere y prestare. Al tratar del objeto de la obligación nos hemos ocupado del asunto, por lo que estimamos innecesario volver a hacerlo aquí. De todas maneras, solo cabría agregar que es posible que el uso de estos tres verbos en las fórmulas no tuviese por objeto hacer una clasificación de las obligaciones, sino abarcar con ellos todo posible objeto de la obligación. 7. Obligaciones determinadas e indeterminadas. Esta clasificación se funda en la determinación de la prestación. Se dice que es determinada la obligación cuya prestación está precisada, individualizada o determinada desde el comienzo, la que desde el inicio se sabe en qué consiste. En cambio, se habla de obligaciones indeterminadas cuando esa determinación no existe al nacer la obligación, no obstante la cual es susceptible de realización posterior. Por eso tal vez sería más correcto en este caso hablar de obligaciones de objeto determinable. Es claro que si la determinación no fuera de ninguna manera posible, no podría existir obligación en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo número 94. Específicas. A la obligación del objeto determinado suele llamársela también específica, ya que su prestación consiste en una especie, en un cuerpo cierto desde el momento mismo del nacimiento del vínculo obligatorio. Así, por ejemplo, sería específica la obligación de dar al esclavo estico, ya que desde que nace la relación se sabe en qué consiste el objeto de la prestación. Como en esta clase de obligaciones el objeto está precisado o determinado, su pérdida fortuita determina la extinción de la obligación por falta de objeto. Genéricas. Frente a estas obligaciones determinadas o específicas, tenemos otras en las que el objeto no está individualizado, determinado desde el comienzo, pero que es susceptible de determinación. Ellas son las genéricas, las alternativas y las facultativas. Se entiende por obligación genérica o de género aquella cuyo objeto no está determinado, sino comprendido dentro de una cierta categoría o género. Genus. Así, por ejemplo, la obligación de dar un caballo. En ellas la determinación puede presentar grados, es decir, puede ser mayor o menor, pues pueden agregarse características que aumenten su determinación. En el ejemplo propuesto precedentemente, la mayor determinación podría darse si se debiera dar un caballo blanco o un caballo blanco de carrera, etc. Es también un caso de obligación genérica la que tiene por objeto una cantidad de cosas fungibles, las que se cuenta, pesan o miden, como sería la de dar un quintal de trigo. En la obligación genérica la determinación del objeto se mantiene hasta su ejecución, correspondiendo al deudor en principio la elección de la cosa a entregarse dentro del género. Se había comprendido en un pacto de la venta que habían de pasar al comprador 60 tinajas, haciendo 100 se respondió que había de estar en la facultad del vendedor dar las que quisiera. En el digesto en el libro 18, título primero, parágrafo 60. A falta de estipulación sobre la calidad, parece que la libertad de elección fue amplia para los clásicos en el digesto en el libro 17, título primero, parágrafo 52, en el digesto en el libro 46, título tercero, parágrafo 72, quinto. En el digesto en el libro número 30, título 45, parágrafo primero y segundo. En el digesto en el libro número 30, título 46. En tanto que Justiniano se habría inclinado por la calidad media, o sea que ni el acreedor podía pretender la mejor ni el deudor liberarse con la peor, aunque no es seguro que se trate de una decisión general y no propia de ciertos negocios como los legados o las donaciones. En el digesto en el libro número 30, título número 37 para al principio, y en el digesto en el libro número 30, título 110, y en el código en el libro octavo, título 53, parágrafo
número 35, segundo. La obligación genérica se caracteriza por el que el deudor no puede liberarse, aduciendo la imposibilidad de cumplir por haber parecido fortuitamente el objeto. Los comentaristas dicen al respecto que el género y la cantidad nunca perecen. Genus aut quantitas nunquam perit. Claro que esto en definitiva depende del grado de indeterminación del objeto, ya que en algunos casos, como en el de las llamadas obligaciones de género limitado, la pérdida fortuita de todos los objetos es posible. Así, el deudor no puede pretender liberarse si se comprometió a dar un caballo blanco porque no puede extinguirse el genus, pero sí prometió dar uno de los 10 caballos blancos que tenían en su establo, y perecieron los 10 fortuitamente. Es claro que quedó liberado, ya que el género estaba limitado a esos 10 animales. Alternativas. Se denomina obligación alternativa aquella cuyo objeto consiste en una entre varias prestaciones designadas disyuntivamente. Sería el caso, por ejemplo, de la obligación de dar el esclavo, estico, o el esclavo rocio, pues no se deben ambos esclavos, sino uno u otro. La elección corresponde en principio al deudor, como dice Paulo en el digesto en el libro 18, título primero, parágrafo número 34, sexto. Si la compra se hubiese hecho de este modo, tengo por comprado a Estico o a Pánfilo. Está en la facultad del vendedor dar el que quiera, como en las estipulaciones, pero puede ser dejada en manos del acreedor o de un tercero. Si éste no quisiere o no pudiera elegir, la obligación se extinguiría por falta del objeto. El deudor puede elegir hasta el momento del pago e incluso si hubiere pagado parcialmente alguna de las prestaciones, puede exigir su devolución y cumplir la otra. En el digesto, en el libro número 14, título primero, parágrafo centésimo, 38 primero. En el digesto, en el libro número 12, título sexto, parágrafo 26, decimotercero. Por su parte, el acreedor podrá ejercitar la facultad de elección si le correspondiera hasta el momento del requerimiento del pago. En el digesto, en el libro 45, título primero, parágrafo centésimo, decimosegundo al principio. Como no se deben ambas prestaciones, sino una u otra, si el deudor cumple todas, podrá repetir, es decir, pedir la devolución de una de ellas. ¿A quién correspondía en este caso la elección? Ulpiano, Marcelo y Celso opinaban que ella correspondía al antiguo acreedor que era ahora deudor de la obligación de devolver, mientras que Papiniano y Salvo Juliano entendían que pertenecía al antiguo deudor, es decir, a quien entregó todas las prestaciones, solución que fue admitida por Justiniano en el digesto en el libro 12, título sexto, parágrafo 26, decimotercero, y en el código en el libro cuarto, título quinto, parágrafo 10. Como en la obligación alternativa, el objeto está representado por una entre ambas prestaciones que se concentran en la elegida, momento a partir del cual deja de ser alternativa, es menester analizar las distintas hipótesis que pueden darse ante la pérdida fortuita o culposa de una o de todas las prestaciones. Por razones prácticas, reduciremos los ejemplos a la alternativa entre dos prestaciones, aunque es claro que podría darse respecto de más. Por lo pronto, si una prestación se hubiere hecho imposible por caso fortuito, la obligación se hace de objeto determinado porque el deudor debe cumplir la otra, es decir, la subsistente, sea que la elección le corresponde a él o al acreedor. En el digesto en el libro número 18, título primero, parágrafo 34, sexto, y en el digesto en el libro 13, título cuarto, parágrafo segundo, tercero. Si una prestación se hubiese hecho imposible por culpa del deudor, debería cumplir la otra si la elección le perteneciera, ya que debe entenderse que al hacer imposible por su culpa o dolo la prestación, ejercitó la facultad de elegir. Si por el contrario la elección correspondiese al acreedor, podría pedir la prestación subsistente o la estimación de la que se hizo imposible, ya que no parece razonable que pierda la posibilidad de elegir por un hecho imputable a la otra parte. Si una de las prestaciones se hubiese hecho imposible por culpa del acreedor, algunos han sostenido que el deudor queda liberado, pero parece más razonable entender que debe cumplir la prestación subsistente sin perjuicio de pedir reparación del daño causado mediante el ejercicio de la acción de la ley Aquilia. Si todas las prestaciones se hubiesen hecho imposibles por caso fortuito, es claro que el deudor queda liberado al no haber objeto,
si todas parecieron por culpa del deudor. Si correspondía a este, la elección deberá el valor de la que pereció último, ya que debe entenderse que al hacer imposibles las otras, eligió sí. Por el contrario, la elección correspondiese al acreedor, éste podría optar entre el valor de una y el de la otra. Si una prestación se hubiera hecho imposible por caso fortuito y la otra después se hubiese tornado imposible por culpa del deudor, éste deberá el valor de esta, ya que al extinguirse la primera fortuitamente, la obligación se concentró en la segunda prestación. En el caso inverso, o sea, si la primera se hubiera hecho imposible por culpa del deudor y la segunda por caso fortuito, correspondiéndole a él la elección, estrictamente debería quedar liberado porque al hacer imposible la primera, eligió concentrándose la obligación en la segunda prestación, por cuya pérdida fortuita no debería responder si ese hubiese sido el objeto inicial y único de la obligación. Sin embargo, se le concedió al acreedor en tal caso la posibilidad de hacerse indemnizar por el daño sufrido, ya que de no mediar la culpa inicial del deudor, el caso fortuito no lo habría perjudicado. En el gesto en el libro 46, título 3, parágrafo número 95, primero. Finalmente, el deudor quedaba liberado si una prestación se hacía imposible por caso fortuito y luego la otra por culpa del acreedor o a la inversa, o si ambas perecían por culpa del acreedor, no obstante lo cual el deudor podía pedir el resarcimiento del daño que pudiese haber sufrido mediante el ejercicio de la acción de la ley Aquilia. Facultativas. Mientras en las obligaciones alternativas, según vimos en la obligación, hay dos prestaciones disyuntivas. En la obligación facultativa in obligatione hay una sola prestación, aunque el deudor se reserva el derecho de liberarse cumpliendo otra, que no está in obligatione, sino in facultate solutionis. Es el caso, por ejemplo, de quien se compromete a entregar el esclavo estico, pero se reserva la facultad de liberarse, entregando 100 haces. Aquí el objeto de obligación es el esclavo estico. La otra prestación solo es una facultad a la que puede echar mano el deudor para liberarse. Un caso de obligación facultativa se daría ante el delito cometido por el esclavo, ya que el amo tendría la obligación de entregarlo, aunque podría liberarse de esta obligación negando la pena producida la litis contestatio. La obligación se hacía alternativa, pero después de la condemnatio volvía a ser facultativa, ya que el dueño tenía ahora la obligación de pagar la pena, aunque podía liberarse mediante el abandono noxal. Otro caso sería el de la lesión enorme, es decir, el del comprador de una cosa que ha pagado por ella un precio inferior a la mitad del valor real, quien debe devolverla a no ser que opte por pagar un suplemento de precio según el código en el libro sexto, título 44, parágrafo segundo. En lo atinente a los riesgos, las soluciones no pueden ser las mismas que las de las obligaciones alternativas, ya que aquí no hay más que una prestación en la obligación. En efecto, si la prestación que estaba in obligatione se hacía imposible por caso fortuito, el deudor quedaba liberado, aunque subsistiese la infacultate solutionis. Con mayor razón, si también parecía esta, si la primera, es decir, la que estaba in obligatione, se hacía imposible por culpa del deudor. Este no podía liberarse sino cumpliendo la otra. Si por culpa del deudor o por caso fortuito se hacía imposible la prestación in facultate solutionis, el deudor debía cumplir la que estaba in obligatione. Si finalmente ambas prestaciones se hacían imposibles por culpa del deudor, el acreedor no podía exigir la estimación de la que estaba in facultate solutionis, sino de la in obligatione. 8. Obligaciones divisibles e indivisibles. La última de las clasificaciones relacionadas al objeto de la obligación es la que distingue las obligaciones divisibles de las indivisibles, la que depende que sean susceptibles o no de cumplimiento fraccionado. A lo que se atiende es entonces a la divisibilidad o indivisibilidad de la presentación. El asunto es irrelevante en los casos de obligaciones con un solo acreedor y un solo deudor, salvo la existencia de pacto expreso.
ya que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. En cambio, cuando hay pluralidad de sujetos, en la obligación divisible cada deudor debe cumplir su parte, y cada deudor solo puede exigir la suya, y en la indivisible cada acreedor podrá exigir la prestación entera, y cada deudor la deberá íntegramente. Hechas estas aclaraciones previas, veamos en qué casos las obligaciones son divisibles y en cuáles indivisibles. Por lo pronto es divisible la obligación de transferir la propiedad dare de un cuerpo cierto, ya que el derecho de propiedad es divisible. En el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo segundo. Tercero. Y en el digesto libro número 31, título 66, parágrafo segundo. Así, si dos hubieren prometido a un tercero transferirle la propiedad de Estico, podrá cumplir uno, en cuyo caso Estico quedaría en condominio del que no cumplió y del acreedor. También es lógicamente divisible la obligación de dar cosas fungibles, cantidades de cosas o sumas de dinero, ya que se trata de prestaciones susceptibles de cumplimiento fraccionado. Como el usufructo es divisible, la obligación de constituirlo resulta divisible. La obligación de facere, hacer, es divisible en tanto se refiere a servicios, como cuando algunos se comprometen en trabajar en el campo de otro durante un año. Es claro que la imposibilidad o la negativa de cumplir de uno no puede impedir que otro lo haga. Finalmente, es divisible la obligación de no hacer cuando la inactividad corresponde a una actividad divisible. Un caso de esto sería el de no cobrar una suma de dinero, ya que cobrar una suma de dinero sería divisible. Por su parte, es indivisible la obligación de transferir un cuerpo incierto o genéricamente determinado. Así, si dos o más prometen dar un esclavo, no hay posibilidad de cumplimiento fraccionado, ya que de haberlo podría darse la posibilidad de que el acreedor no recibiera un esclavo, sino cuotas partes de distintos esclavos. También es indivisible la obligación de constituir una servidumbre, ya que éstas son indivisibles, según se ha visto en su oportunidad. Es indivisible la obligación de hacer cuando tiene por objeto la realización de una obra, ya que de lo contrario no se obtendría el resultado esperado. Así, si varios se comprometieron a construir una nave, hay un resultado único que se concreta en el opus y no en la actividad de los obligados, por lo que la obligación no es susceptible de cumplimiento parcial. Por último, son también indivisibles las obligaciones de non facere, cuando la inacción corresponde a una actividad indivisible, como sería, por ejemplo, no ejercitar una servidumbre de paso. 9. Obligaciones de sujeto determinado y ambulatorias. La regla general para el derecho romano es que la obligación vincula a sujetos determinados, perfectamente individualizados desde el comienzo mismo de la relación obligatoria. En principio, entonces, las obligaciones son de sujeto determinado, invariable o fijo. No obstante, la posibilidad de su transferencia, tanto activa como pasiva, por actos entre vivos o mortis causa. Frente a estas obligaciones, se presentan algunos casos en los que el vínculo surge en favor o cargo de personas que no están individualizadas desde el comienzo, pero que podrán estarlo luego. En ellos, los sujetos pueden no ser invariablemente los mismos desde el nacimiento hasta la extinción de la obligación, pues se señala como tales a quienes estén en una misma determinada situación. Se dice entonces que hay obligación de sujeto indeterminado, variable, ambulatorias, porque se trasladan o propter rem, en razón de alguna cosa. Como casos de obligaciones ambulatorias podemos citar 1. El del daño causado por un animal, esclavo o filius, cuya reparación por aplicación del principio noxo caput sequitur pesa no sobre quien fuese dueño o titular de la potestad dominical o padre potestad al momento de la comisión de hechos, sino sobre quien lo fuese al momento de la litis contestatio. 2. La obligación de reparar el muro en el caso de servidumbre oneris ferendi, apoyo que pesa sobre quien sea propietario del fundo sirviente y pueda ser exigida por quien lo sea del dominante. 3. La obligación que tienen los posesores de fondos provinciales de pagar el tributum o stipendium que graban dichos fondos, así como la del superficiario y enfiteuta respecto del asolarium y canon, respectivamente. 4.
La obligación de responder ante la actio quod metus causa que pesa sobre cualquier poseedor de la cosa arrebatada. Al menos el derecho justiniano elige esto en el libro cuarto, título segundo, parágrafo noveno, octavo. O frente al actio aquae pluviae arsendae, aunque el demandado no sea el autor de la obra. En muchos de estos casos pareciera estarse en presencia de obligaciones legales, que exceden el ámbito de las obligaciones propiamente dichas y en las que el deudor puede exonerarse de responsabilidad mediante el abandono de la cosa. 10. Obligaciones de sujeto único y con pluralidad de sujetos. En unos casos, las obligaciones son de sujeto único en el sentido de que vinculan a un acreedor con un deudor, pero en otros se dice que hay pluralidad de sujetos, sea porque hay más de un acreedor, más de un deudor o varios acreedores y deudores. Dentro de estas obligaciones con pluralidad o multiplicidad de sujetos suelen distinguirse las obligaciones parciarias, las solidarias y las acumulativas. Las primeras representan la regla, las otras dos las excepciones. Por obligaciones parciales simplemente mancomunadas o prorata, se entiende aquellas con pluralidad de sujetos en las que cada acreedor tiene derecho a exigir y cada deudor debe cumplir la parte, porción o cuota correspondiente. La ejecución dividida dependerá de que la obligación sea divisible, porque si no, no se puede cumplir separadamente. Respecto de estas obligaciones, dice Paulo, elige esto en el libro 42, título primero, 43, respondió Paulo, que los que en una sola sentencia fueron condenados a una misma cantidad son demandados por causa de la cosa juzgada por una porción viril, y si por virtud de sentencia pronunciada contra 3, Ticio pagó la porción que le correspondía, él no puede ser demandado por la misma sentencia por la que respecta a la persona de los demás. Coincididamente opinaron el digesto en el libro 45, título segundo, parágrafo 11, segundo. Y por el contrario, cuando se hallase así escrito, Julio Carpo estipuló válidamente que se dieran tantos áureos, yo, Antonio, Aquileo y Cornelio, dio lo prometimos, se deben porciones viriles porque no se había añadido que cada uno prometió la totalidad de suerte que se constituyesen dos reos de prometer. Por obligaciones solidarias o correales se entiende aquellas en las que cada acreedor puede exigir y cada deudor debe cumplir la totalidad de la prestación debida, pero cumplida íntegramente respecto de uno de los acreedores o por uno de los deudores, se extingue respecto de los demás. La solidaridad puede ser activa cuando son varios los acreedores solidarios, pasiva cuando son varios los deudores y mixta cuando hay pluralidad de acreedores y deudores. La solidaridad puede derivar del contrato, del testamento o de la ley. Como ejemplo del primer caso puede citarse el del ejercicio de la acción directa del mandato, actio de positi directa, contenido en el digesto en el libro 16, título 3, parágrafo 1, 44. Pero si dos hubieren depositado y ambos ejercitaran la acción, si verdaderamente depositaron de modo que uno solo lo recobrara todo, podrá ejercitar la acción por el todo. Pero si en la parte que les interesa, entonces se ha de decir que la condena no se ha de hacer respecto a la parte. La solidaridad surge de la ley en los siguientes casos. 1. Los autores de un furtum responden frente a la conducta furtiva de no pro parte, sino solidariamente, según el código en el libro quinto, título octavo, parágrafo 1. 2. Los co-tutores responden solidariamente frente al pupilo por los perjuicios que hubiesen podido causarle en la ejecución de la tutela, según el digesto en el libro 26, título séptimo, parágrafo 18, primero digesto en el libro 27, título tercero, parágrafo 15. 3. Quienes han constituido un mandatario, institor, administrador de una tienda o magister navis, capitán de barco, común responden solidariamente por las obligaciones contraídas por el mandatario, institor o magister, según el digesto en el libro 11, título sexto, parágrafo tercero, al principio. Los argentari, banqueros, responden solidariamente por la devolución de las sumas de dinero entregadas por sus clientes en calidad de depósito, según el digesto en el libro segundo, título 14, parágrafo 25, al principio. Quinto, los habitantes de una casa de la cual se han arrojado o vertido cosas sólidas o líquidas a la vía pública, causando daño a un transeúnte,
si no se puede individualizar, el culpable responde solidariamente ante la acción del perjudicado. Según el digesto en el libro noveno, título tercero, parágrafo primero, décimo, eodem, segundo y tercero. La solidaridad produce efectos entre acreedores y deudores y acreedores y deudores entre sí. Aquellos suelen indicarse como cuestión de la obligación, estos como cuestión de la contribución. Respecto del primer asunto, es decir, efecto entre acreedores y deudores, cabe señalar que el acreedor puede exigir a cada deudor solidario la totalidad de la prestación debida, pero el pago hecho por uno de los deudores extingue la obligación respecto de los demás. Los otros deudores quedan liberados. Lo mismo ocurre cuando media una novación entre el acreedor y alguno de los deudores o una acceptilatio o un pacto de no pedir concebido in rem, no cobrar la deuda, o un pago per aes et libram, por el cobre y la balanza, o la pérdida fortuita de la cosa debida. En cambio, la extinción es parcial, es decir, no se extiende a los demás deudores solidarios, sino que limita sus efectos a uno de ellos, en el caso de la confusión operada entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, por ejemplo, por la herencia, capitis de minutio. Compensación y pacto de no pedir in personam, no cobrar a esa persona. Para el caso de la solidaridad activa, las reglas son similares, por lo que no parece necesario reiterarlas. En cuanto a las relaciones de los acreedores y deudores solidarios entre sí, cabe señalar que en la época clásica de la solidaridad no surge acción alguna, sino que ella podrá darse según sea la relación entre ellos existente. En efecto, si un deudor solidario paga en virtud de la solidaridad, carece de acción para exigir contribución alguna de los demás deudores. Pero si, por ejemplo, se constituyeron deudores solidarios porque eran socios, el reintegro se podrá exigir mediante la actio pro socio y en la medida establecida en el contrato de sociedad. Del mismo modo, si uno de los coherederos había recibido de un deudor del causante el pago de la totalidad de la deuda, los demás podían echar mano a la actio familiae secundae para conseguir la parte pertinente. Fuera de estos casos, cuando entre los sujetos no existe otra relación, el regreso podía lograrse mediante otros expedientes especiales, como el beneficio de cesión de acciones, mediante el cual quien paga puede pedir al acreedor la cesión de la acción, el beneficio de división y cuando hay varios fiadores, en cuyo caso la deuda se divide entre ellos, extendido posiblemente por Justiniano a los cotutores en el digesto en el libro 27, título tercero, parágrafo primero, décimo primero, décimo hasta el 12. En el derecho justiniano pareciera que la acción de regreso fue generalmente admitida en el digesto en el libro noveno, título tercero, parágrafo cuarto, y en el código en el libro octavo, título número 39, cuadragésimo, parágrafo segundo, primero. En las novelas en el libro 99. Para determinar con las obligaciones solidarias, cabe señalar que mientras la mora de uno de los deudores no perjudica a los demás, por la pérdida de la cosa debida por culpa de uno sí responden los restantes deudores. El panorama de las obligaciones con pluralidad de sujetos se cierra con las llamadas obligaciones acumulativas, en las que, a similitud de las solidarias, hay multiplicidad de deudores, a cada uno de los cuales puede exigirse la totalidad de la prestación, pero el pago hecho por uno no libera a los demás, quienes a su vez tienen que cumplir también íntegramente la prestación debida. Es el caso de la obligación penal que surge de los delitos, ya que la prestación es debida no a título de resarcimiento, sino de pena. Así, cuando dos o más incurren en un furtum ante la actio furti de la víctima reclamando el doble, triple o cuádruple del valor de la cosa, según fuese el caso, cada uno de los ladrones tendrá que pagar la totalidad de la pena, que es impuesta para castigarlo y no para resarcir el daño que pudieran haber causado con el delito.